Hola chicos, en este video vamos a introducir las ideas del capítulo 5 del libro de Bernard Rosner, Fundamentals of Biostatistics, su séptima edición. Hasta ahora nosotros, a partir de una población, mediante la recolección de datos, hemos obtenido una muestra y hemos analizado dicha muestra en términos de estadísticos, tales como la media aritmética, desviación estándar, 5 fantásticos, diagramas de frecuencia, etc. En vista de que generalmente es poco probable conocer a toda la población, nos preguntamos si a partir de los datos obtenidos de una muestra se puede concluir algo acerca de la población. Este proceso es lo que se llama inferencia estadística. En el capítulo 5 vamos a estudiar algunas herramientas teóricas que nos van a ayudar a hacer inferencia estadística. Tal es el caso de la campana de Gauss, que es uno de los ejemplos más famosos de lo que nosotros conocemos como funciones de densidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué son las funciones de densidad? Bien, para poder hablar de funciones de densidad vamos a recurrir a los histogramas de frecuencia. En este caso vamos a tomar los datos de la tabla 2.7 del libro de Rosner que representan pesos de 100 recién nacidos en un hospital de Boston. Lo que tenemos aquí son dos histogramas de frecuencia que representan el mismo número de datos y la diferencia entre ellos dos está en el número de clases que se consideraron. En este histograma de frecuencia tenemos 5 clases, mientras que en este otro tenemos 10 clases. Hay que notar que los números que aparecen arriba de cada barra corresponden a la cantidad de datos observados que pertenecen a cada una de las clases. Si nosotros observamos estos dos histogramas de frecuencia, vemos que en el eje X, que corresponden a los pesos de los recién nacidos medidas en kilogramos, la escala elegida para representar dichos pesos es la misma, mientras que la escala elegida en el eje Y para representar la altura o las alturas de las barras es diferente. La pregunta ¿es posible elegir una escala común para ambos ejes Y's de modo tal que las alturas de ambos histogramas de frecuencia se puedan comparar? Una de las formas de poder elegir una escala en el eje Y para poder medir de la misma manera las alturas de los histogramas de frecuencia es recurrir a los histogramas de frecuencias relativas. Para poder obtener histogramas de frecuencias relativas, lo que se hace es dividir a cada altura de la barra en un histograma de frecuencias por el número total de observaciones, como se muestra en este caso. Por lo tanto, al hacer esta operación, lo que tenemos es que las alturas de las barras ahora en un histograma de frecuencia relativa se miden en porcentajes o números entre 0 y 1. Hay que observar que mediante este mecanismo de dividir cada una de las alturas de las barras por el número total de observaciones, nos permitiría también obtener un diagrama de tortas. Esto también tiene otra consecuencia, que cuando nosotros miramos un histograma de frecuencia relativo, el área total que ocupan cada una de estas barras es igual a 1 o al 100%, como es el caso de los diagramas de torta. Tomando como base entonces un histograma relativo de frecuencia de una variable cuantitativa x, podemos decir que una función de densidad o distribución de densidad es una curva definida sobre los valores de la variable x que envuelve a dicho histograma, como muestran las curvas rojas
dibujadas sobre cada uno de estos histogramas. Es claro entonces que diferentes histogramas de frecuencias relativas les van a corresponder diferentes funciones de densidad. Todas ellas, sin embargo, con la característica que el área encerrada por cada una de estas curvas es igual a 1 o a 100%. Bien, ¿cuáles son las ventajas de trabajar con funciones de densidad? Bien, en general las funciones de densidad no van a depender de datos atípicos, puesto que la forma de los histogramas de frecuencia dependen de la cantidad de clases que uno haya definido, como fue el caso de los dos histogramas de frecuencia que utilizamos para representar los datos de la tabla 2.7. Cuando trabajamos con funciones de densidad, nosotros decimos que vamos a tener tantas clases como nosotros querramos. Y si bien las funciones de densidad son modelos ideales, cuanto más grande sea el tamaño de la muestra, más precisa va a ser la aproximación de la función de densidad al histograma de frecuencia. En este capítulo entonces vamos a estudiar uno de los ejemplos más importantes de funciones de densidad, que es la campana de Gauss. Esta campana de Gauss también es conocida como distribución gaussiana o distribución normal, y esta campana de Gauss es un modelo para estudiar la tendencia que tienen datos de una variable a agruparse alrededor de un valor dado. Existen muchas variables cuantitativas que se pueden representar mediante una distribución normal. Algunos ejemplos son el peso de los bebés recién nacidos, la altura de las personas, la presión arterial o la nota de exámenes. A todas estas variables, que se pueden representar mediante una campana de Gauss, se las denomina variables normales. Para poder caracterizar una distribución normal, tendremos que recordar primero la diferencia entre parámetros y estadísticos. Recordemos que los parámetros son números que describen a la población, mientras que los estadísticos describen una muestra de dicha población. En la siguiente tabla tenemos para una variable X representada parámetros y estadísticos. Por ejemplo, para la media aritmética usamos la letra mu del alfabeto griego para representar la media aritmética de la población, mientras que para la media aritmética de una muestra usamos el símbolo X barra. Para la desviación estándar usamos la letra griega sigma para cuando nos referimos a la población, mientras que usamos la letra S para hablar de la desviación estándar muestral. De la misma manera, para el coeficiente de correlación, cuando hablamos de población, lo representamos con la letra griega ρ, mientras que para el caso del coeficiente de correlación muestral, lo denotamos con la letra R. En lo que sigue, para poder caracterizar a la campana de Gauss, siempre nos vamos a referir a los parámetros poblacionales mu y sigma. Presentamos aquí entonces una representación gráfica de la distribución normal o la campana de Gauss, que para recordar es una función de densidad que caracteriza aquellas variables que tienden a agruparse alrededor de un valor fijo, en este caso la media poblacional. Vemos en esta representación el eje horizontal va a corresponder a los valores de la variable X y este valor máximo que observamos acá es lo que corresponde a la media poblacional. En otras palabras, la media poblacional determina dónde se ubica el valor máximo de una campana de Gauss. Observamos aquí en la figura
4 distribuciones normales o 4 campanas de Gauss, 3 de ellas centradas para un valor de mu igual a 0 y la verde es una campana de Gauss centrada para un valor de mu igual a menos 2. Como vimos recién, el parámetro poblacional mu determina dónde se ubica el valor máximo de la campana de Gauss, como muestra la siguiente figura, en la cual tenemos 3 campanas de Gauss, todas centradas alrededor del valor mu igual a 100. Sin embargo, estas 3 campanas tienen diferente forma. Una es más ancha que la otra. Si recordamos ahora, el parámetro sigma, que es la desviación estándar poblacional, nos está indicando qué tan dispersos están los valores de la variable x respecto de la media poblacional mu. Por lo tanto, volviendo a la figura, podemos decir entonces que la campana salmón va a corresponder a una población con una desviación estándar más chica que aquella representada por la curva azul. Hay que notar que a medida que aumenta la desviación estándar, el valor máximo de la campana disminuye. Esto se debe a que, como la campana de Gauss es una función de densidad, siempre el área encerrada por ella y el eje X tiene que ser 1 o el 100%. Mostramos aquí entonces cuál es la fórmula que determina la campana de Gauss para una variable X en función de los parámetros poblacionales mu y sigma. Algunas cuestiones a tener en cuenta es que la distribución normal es unimodal, la campana de Gauss es simétrica respecto al valor de la media y nuevamente la media poblacional y la desviación estándar determinan completamente a una distribución normal. En el caso de tener una variable normal, nosotros representamos simbólicamente este hecho mediante la notación n mu sigma, y esto se lee que x es una variable distribuida normalmente con media mu y desviación sigma. Consideremos el ejemplo 5.10 del libro de Rosner. En este nos dan los parámetros mu y sigma para la presión sanguínea diastólica, que en este caso corresponden a una media poblacional de 80 milímetros de mercurio y una desviación estándar de 12 milímetros de mercurio. Si nosotros usamos la herramienta probabilidades del software GeoGebra, podemos obtener la correspondiente campana de Gauss, que va a estar centrada alrededor de la media poblacional mu, y entonces en símbolos podemos decir que la DBP está distribuida normalmente con una media de 80 y una desviación estándar de 12. Si a partir del gráfico de la campana de Gauss asociada a la DBP con una media mu de 80 y sigma de 12, marcamos a ambos lados de la media una desviación estándar. En este caso resultará 92 y 68. El área, que está marcada en azul, va a corresponder al 68% del área encerrada por esta campana de Gauss. En símbolos, lo que vamos a decir es que la proporción
de los valores de la DBP entre 68 y 92 es de 0,68 o 68%. También esto se puede decir de otra manera utilizando el lenguaje del capítulo 3. En este sentido, 0,68 es la probabilidad de que una persona tenga una DBP entre 68 y 92 milímetros de mercurio. Si ahora marcamos alrededor de la media mu dos desviaciones estándares, entonces este valor va a corresponder a mu más 2 sigma y este valor a mu menos 2 sigma. Entonces el área que está representada en azul corresponde al 95% del área encerrada por esta campana de Gauss. Y en símbolos vamos a decir que la proporción de DBPs entre 56 y 104 es 0,95 o 95%. O de nuevo, utilizando el lenguaje del capítulo 3, la probabilidad de que una persona tenga una DBP entre 56 y 104 es de 0,95. Y si ahora marcamos alrededor de la media 3 desviaciones estándares, el área sombreada en azul va a corresponder al 99,7% del área encerrada por la correspondiente campana de Gauss. En otras palabras, la proporción de valores de DBP entre 44 y 116 es de 0,997. O nuevamente, utilizando el lenguaje del capítulo 3, la probabilidad de que una persona tenga DBP entre 44 y 116 es de 0,997. Resumiendo, para una variable distribuida normalmente, con media mu y desviación estándar sigma, tenemos la regla 68, 95, 99,7. ¿Qué es lo que dice esta regla? Que el 68% de los datos se van a encontrar a una desviación estándar de la media mu, el 95% de los datos se van a encontrar a dos desviaciones estándares de la media mu y el 99,7% de los valores se van a encontrar a tres desviaciones estándares de la media mu. Para fijar ideas respecto a la regla 68, 95, 99,7, les propongo hacer los siguientes problemas que quedan como tarea. A partir de la variable x, que está distribuida normalmente con media mu 70 y desviación estándar sigma, calcular la proporción de valores de x que se encuentran entre 70 y 90. Para la variable normalmente distribuida z, les pedimos calcular cuál es la proporción de valores de z que se encuentran entre menos 2 y 1. Ahora vamos a hablar un poco acerca de una distribución normal particular, que es la que se conoce con el nombre de distribución normal estándar, que corresponde a una variable normal cuya media mu es 0 y cuya desviación estándar sigma es 1. Esta variable normal, con media 0 y desviación estándar 1, se la suele denotar con la letra z. Ustedes a partir de la página 818 pueden encontrar tablas de valores relativas a la variable normal estándar. Por ejemplo, si
ustedes buscan algún valor de la variable x, por ejemplo 0,21, cuando miran el valor que corresponde en la columna A, este valor se corresponde con la proporción de valores de la variable x que son menores o iguales a el valor de x dado. Por ejemplo, si queremos calcular la proporción de valores de x menor o igual a 0,78, lo que hacemos es, buscando en la columna de x el valor 0,78, y entonces el correspondiente valor en la columna A dice que es 0,7823. Ahora, para una variable que sigue una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1, si nos preguntamos para qué valores la proporción de ellos ocupa el 69,5% del área bajo la curva, o sea, esta proporción es 0,695. Lo que tenemos que hacer es buscar este número en la columna A y lo que vemos es que para tener una proporción de 0,695, el valor de x tiene que ser 0,51. En otras palabras, la proporción de valores de x menores o iguales a 0,51 es igual a 0,695. Bien, si ahora para una variable normal de media 0 y desviación estándar 1, en otras palabras, x es una variable que sigue la distribución normal estándar, y nos preguntamos cuál es la probabilidad de que los valores de esta variable sean mayores o iguales a 0,8. Si queremos utilizar la tabla que aparece a partir de la página 818 en el libro de Rosner, y en particular la columna A, cuando ubicamos el 0,8, vemos que ese valor es 0,7881. Ahora bien, recordemos que ese valor, si esto es 0,8, corresponde a este área. Y lo que nosotros queremos saber, la proporción de los valores de x que son mayores o iguales a 0,8, lo que nosotros queremos es obtener este área. Ahora bien, como el área total bajo la curva de densidad que estamos utilizando es siempre 1, entonces este área total va a resultar igual a 1 menos 0,7881. Deberían preguntarse ahora por qué destinamos parte del contenido de este video a estudiar la distribución normal estándar. Y parte de la respuesta está contenida en la ecuación 5.4 del libro de Rosner, que dice básicamente que toda distribución normal se puede transformar a una distribución normal estándar. En otras palabras, si nosotros tenemos una variable normal con media mu y desviación estándar sigma, entonces cuando hacemos la transformación z igual a x menos mu sobre sigma, entonces se concluye que esta variable z va a tener una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Entonces, en el caso de la variable normal dbp, que tenía una media mu 80 y desviación estándar 12,
mediante la transformación z igual a dBp menos 80 sobre 12, vamos a obtener una variable z distribuida normalmente con media 0 y desviación estándar 1. Gráficamente, si nosotros tomamos la curva normal asociada a la dBp con media 80 y sigma 12, si nosotros hacemos la transformación z igual a dBp menos 80 sobre 12, vamos a obtener una curva normal asociada a z con media 0 y sigma igual a 1. Hay que notar que si bien la forma de las campanas de Gauss son iguales, lo que hemos modificado ahora es la escala o los valores que aparecen en el eje X. En particular, este valor 80, que es igual a la media de la dBp, se va a corresponder con el valor 0 de la campana de Gauss asociada a la variable z. El cambio de escala observado cuando nosotros transformamos una variable normal mediante la transformación z se escribe en símbolos mediante la ecuación 5.5 del libro de Rosner que presentamos a continuación. Y a modo de aplicación, volvamos a la variable x que era la dBp, que era la presión sanguínea diastólica, que tenía una media 80 y una desviación estándar sigma. Lo que nos dice la ecuación 5.5 es que si nosotros queremos calcular la proporción de valores de dBp que están entre 70 y 100, lo que tenemos que hacer es transformar estos valores de A y B también a través de la transformación z. Por lo tanto, para calcular esta proporción en la variable dBp es lo mismo que calcular la proporción de los valores de la variable z que están entre menos 0,83 periódico y 1,6 periódico. En este video entonces aprendimos la relación que existe entre los histogramas de frecuencias relativas y las funciones de densidad. Recordamos la diferencia entre parámetros y estadísticos. Presentamos la distribución normal como uno de los ejemplos más importantes de funciones de densidad. También estudiamos la distribución normal estándar y el uso de las tablas asociadas a dicha distribución. Después hablamos de la transformación z y cómo cualquier distribución normal se puede transformar a una distribución estándar, y como regla de aplicación para distribuciones normales aprendimos sobre la regla 68, 95 y 99.7.